Hay un dicho que dice: ¿quién mejor para contar la historia de un hombre que las mujeres que formaron parte de su vida? La presente cápsula es un recorrido por la vida de las mujeres más importantes que formaron parte de la vida de Porfirio Díaz. María Petrona Mori, su madre; Delfina Ortega Díaz, su primera esposa y sobrina; Juana Catalina Romero, según muchos ella fue amante de don Porfirio, en el Istmo de Tehuantepec; Carmen Romero Rubio, su segunda esposa y mujer que lo pulió; y Amada Díaz, su hija producto de su relación con Rafaela Quiñones. Ellas 5 son las figuras femeninas más importantes que formaban parte de su vida. Vamos a hacer algunos señalamientos en torno a la vida de cada una de ellas, y mencionaremos en qué aspecto afectaron la vida del mandatario. Después de lo mismo, les mostraré cuáles han sido sus principales representaciones dentro de los medios de comunicación, donde señalaremos algunos datos importantes de cada una de ellas. Acompáñenme en este recorrido. María Petrona Mori. Porfirio Díaz nació el 15 de septiembre de 1830, en el Mesón de la Soledad, en el estado de Oaxaca. Su padre fue don José Faustino de la Cruz Díaz, un hombre con ascendencia de un asturiano casado con una indígena, y su madre fue doña María Petrona Mori Cortés, una india mixteca, que nació en 1794. En Magdalena Yocodono, de origen zapoteco. Sus padres contrajeron matrimonio en 1808. Ella tan solo tenía 15 años. La señora contaba con muchas actividades, entre las cuales podemos mencionar la crianza de cerdos, así como atendía el Mesón de la Soledad, que fuera propiedad de don José Faustino, quien murió al poco tiempo de nacido Porfirio, en 1833, al igual que 2 de los hijos de la pareja, Pablo y Cayetano, víctimas de una peste de cólera que azotara Oaxaca, por lo que doña Petrona se tuvo que hacer cargo de los 5 hijos restantes: Manuela, Desideria, Nicolasa, Porfirio y Felipe. Este último después se cambiará el nombre a Félix. Para entonces Díaz solo contaba con 3 años de edad. Doña Petrona tuvo que afrontar una situación diferente a la acostumbrada dentro de la sociedad oaxaqueña, ya que no solo tuvo que realizar las tareas del hogar, cuidar a sus hijos y asistir a eventos religiosos, sino que también tuvo que convertirse en el pilar económico de sus hijos, debido a los pocos recursos que le heredó su marido. Por algún tiempo administró el Mesón de la Soledad, hasta que el mismo ya no fue rentable. Vendió las fincas, terrenos, casas y negocios del señor. Logró instalarse en una modesta propiedad conocida como el Solar del Toronjo, donde ella se dedicaría a la producción de grana, cochinilla y vender cerdos. La vida familiar cambió bruscamente. Siempre pendiente de la educación de Porfirio, lo impulsó a que asistiera al seminario de Oaxaca. Para que tuviera una educación, cursó sus primeros estudios en una escuela de la parroquia local, donde aprendió a leer y escribir, ya que desde muy joven doña Petrona y su primo José Agustín Domínguez, sacerdote de la parroquia de Nochistlán, habían decidido destinarlo a una carrera eclesiástica, por lo que Porfirio Díaz ingresó a la carrera eclesiástica en 1843, en el Seminario Conciliar de Oaxaca, a la edad de 13 años. Aquí permaneció por 5 años, en los cuales estudió física, matemáticas, gramática y latín. Adriana Mesa Huerta señala en su biografía del caudillo que las expectativas de doña Petrona en relación con la carrera de su hijo se vieron reforzadas 2 años después. Esto al momento que le asignaron una capellanía, la cual le proporcionó un ingreso fijo a la familia, por lo que siguió apoyándolo en su carrera sacerdotal. Basta decir que durante la niñez y adolescencia de Díaz, el país se encontraba en conflicto,
entre el gobierno federal y el central, sin olvidar que por estos años también se da la invasión norteamericana, sucesos que influenciaron en la vida de quien sería mandatario de México. Estas convulsiones políticas propiciaron un vuelco en la vida de Porfirio. A partir de los 18 años, Porfirio Díaz comenzó a hacerse cargo de la familia. En Oaxaca, donde la vida giraba en torno a los ritos religiosos, donde en palabras de Virginia Ivette Flores Castillo, se vinculaba a los fieles en una suerte de democrática comunión religiosa y ofrecía la posibilidad de una imaginaria igualdad social, de lo cual era testigo y actor el pequeño Porfirio, quien era asiduo al templo de la Virgen de la Soledad. Al momento que Díaz se decantó por una carrera de leyes, podemos especular que fue muy difícil decírselo a su madre, porque ella estaba muy ilusionada con verlo con sotana de sacerdote, pero al final decidió apoyarlo en sus sueños. Fue doña Petrona quien habló con el canónigo para explicarle que Porfirio no quería seguir el camino religioso y que quería estudiar derecho. Antonio Luis Muñiz Pajín señala en su biografía de este caudillo que ella explicaría que fue una escena muy fuerte la que tuvo con el canónigo, donde le retiró su apoyo a la familia, prohibiéndole que volviera a estar en su presencia. A pesar de los problemas económicos, doña Petrona ayudó a pagar la carrera de derecho a su hijo. Utilizó lo último que le quedaba del dinero que le había dejado don José Faustino, su esposo. En 1854, Porfirio Díaz fue contratado como bibliotecario del instituto, donde estudió leyes. Poco tiempo después ocuparía la cátedra de Derecho Natural, aunque de manera interina, con lo que mejoró la situación económica de la familia. Porfirio Díaz solo contaba con 26 años, al momento que doña Petrona Mori moría en Oaxaca, el 24 de agosto de 1859. La valiente mujer que había afrontado la crianza y el sostenimiento de Porfirio y sus hermanos, al quedar viuda del padre de estos, murió de diarrea en la ciudad de Oaxaca a los 68 años. Fue amargo para él enterarse del deceso de su madre en plena campaña, la cual se vino acompañada de 2 o 3 derrotas en batallas. Muchos autores especulan que antes de morir en París, Díaz pensaba mucho en su madre, así como en su anhelo de volver a México. Sobre la aparición de esta mujer en los medios de comunicación, solo podemos mencionar una, la interpretación que hiciera de ella la primera actriz Patricia Reyes Espíndola, en el melodrama casero El vuelo del águila, una representación que incluso para los bisnietos de Porfirio Díaz se lleva las palmas. En entrevista con Alejandro Galán para Momentos de Telenovela, la histrión mencionó: un personaje, pues para mí entrañable, una madre entrañable, como la madre de don Porfirio, con una candidez, pero al mismo tiempo una mujer inteligente que pudo sacar adelante a sus hijos, una mujer de carácter, que al igual montaba en el burro, que hacía la comida, que me acuerdo un día que le pegué a Humberto Zurita, bueno, yo no, el personaje, y le di tan fuerte que se rompió con lo que iba, pues le dije: perdóname Humberto, perdón. Tengo la foto de la foto, que fue muy bonita, que la tomamos de la foto, quedará idéntico como tenía las manos. Delfina Ortega Díaz, su primera esposa y sobrina carnal, hija de Victoria Manuela Josefa Díaz Mori y el doctor Manuel Antonio Ortega Reyes. El nacimiento de Delfina el lunes 20 de octubre de 1845 provocó un gran desconcierto en la familia, dado que Manuela no estaba casada y fue hija ilegítima de un hombre de esfera alta. Su madre se dedicaba a la venta de rebozos. Es así como conoció a Ortega, que era un botánico naturalista y uno de los cartógrafos más importantes de Oaxaca. En medio de ese caos social, Porfirio Díaz asumió la figura paternal y protectora de sus hermanas y sobrina. Es en estos años que muere doña Petrona, además de que el padre biológico de Delfina estaba comprometido con Serafina Fernández de Arteaga, con quien contrajo nupcias el 8 de octubre de 1851. En un principio su padre no quiso reconocerla,
razón por la que en sus primeros años vivió con su padrino, Tomás Ojeda. Fue bautizada como hija de padres incógnitos en la Catedral de Oaxaca. Después viviría con la familia en el Solar del Toronjo, donde ayudaba a su abuela Petrona, su madre y tías en la cocina y labores domésticas. Ellas fueron quienes la educaron en primeras letras, lectura, así como también le enseñaron la costura y el bordado. En 1856 muere Manuela, su madre. Delfina solo contaba con 11 años. Pasó a vivir con su tía Nicolasa, Macedonia Díaz, en la calle del Carmen. Al percatarse de la atracción existente entre él y su sobrina, don Porfirio rehúye el sentimiento por el parentesco carnal. Llegado al momento que Díaz pidió a Delfina su mano en matrimonio, lo hace mediante una carta, escrita el 18 de marzo de 1867. Después de dudar unos días, ella aceptó. Al unir su vida con la de su tío Porfirio, este ya era un militar de mucho prestigio, sin mencionar que era 15 años mayor que ella. En ese momento estaba atareado en las cosas de la guerra, por lo que tuvo que enviar a un apoderado para que contrajera matrimonio civil en su nombre, aunque surgió un contratiempo. Al ser ella hija ilegítima de Manuel Ortega, era preciso su reconocimiento. Bastó una leve presión por parte de la familia, así como una senaduría como recompensación para que le proporcionara el apellido. El 15 de abril de 1867 se celebró la boda civil en Oaxaca. El matrimonio duró 13 años, en los cuales procreó 8 hijos, de los cuales solo 2 sobrevivieron: Deodato Lucas Porfirio y Luz Aurora Victoria. Don Porfirio también llevaría a vivir con ellos a Amada, hija que procreó con Rafaela Quiñones, para que creciera en compañía de sus hermanos, aunque quizá tuvo que forzar un poco la situación para que Delfina la integrara en la casa. Quizá tal vez sea que con Delfina pasó los únicos problemas económicos y humillaciones de carácter social presentados en toda su vida. Situaciones que también generaban conflictos con ella. Peleaban constantemente porque él no tomaba en cuenta sus recomendaciones políticas o en la forma de conducirse. En el primer mandato presidencial de don Porfirio, ella figuró como su primera dama. Se ha dicho que ella fue discreta y de grandes cualidades, dado que atendía todas las cartas que le llegaban de todo el país. Estaba muy familiarizada con la política, ya que ella y Díaz hablaban mucho de eso. Algunas veces ella lo reprendía por las acciones que él tomaba. Estos fueron los últimos años felices de la pareja, junto con los hijos que le sobreviven y Amada. A pesar de que cultivaba su reducido círculo social, aún como primera dama siguió concentrándose en sus deberes como madre y esposa. El 8 de abril de 1880, Delfina perdió la vida a los 34 años de edad, en su último intento por ser madre. Desafortunadamente, su última criatura también pierde la vida, aunque logran convencer a un párroco, el arzobispo Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, para que bautice al bebé y los une en sagrado matrimonio, antes de que ella muera. En los medios de comunicación, ella solo tuvo aparición en la telenovela histórica El vuelo del águila, donde fue interpretada por Alma Delfina. Juana Catalina Romero, Juana Cata, nació en Tehuantepec, Oaxaca, el 27 de noviembre de 1837. Una mujer muy importante en el Istmo de Tehuantepec, dado que utilizó sus propios recursos para apoyar al ejército mexicano, al momento que se dio la intervención francesa, así como también propició la instauración de escuelas públicas dentro de su terruño. Era propietaria de una industria azucarera, la JCR, por sus iniciales Juana Catalina Romero. Se sabe que su empresa recibió reconocimientos internacionales en la Louisiana Purchase Exposition en 1904, donde fue premiada con la medalla de plata, y en la Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations en 1908, donde recibió la medalla de oro. También recibió reconocimientos por parte de la United Fruit Company
por lo que podemos decir que fue la primera mujer mexicana en recibir reconocimiento internacional por su propia industria. Mediante su labor diplomática podemos mencionar que tuvo 2 encuentros con el Papa León, gracias a los cuales implementó la encíclica Rerum Novarum en su proyecto de instauración de escuelas públicas que ella misma financió para el desarrollo educativo de Tehuantepec. Algo que ocurrió mucho antes de la Cruzada Educativa Nacional de José Vasconcelos. De acuerdo con algunos relatos históricos, en el tiempo que Porfirio Díaz se desempeñó como comandante militar de Tehuantepec, conoció a esta bella tehuana de rasgos indígenas, una jugadora de billar que vendía cigarros a los soldados. Además sabía del uso de armas de fuego, alguien muy respetada por ser promotora y dirigente en su entorno. Un personaje fundamental en su vida, ya que de ella don Porfirio aprendió ciertas actitudes que él aplicaría cabalmente y hasta sus últimas consecuencias en su manejo de la política, con sus colaboradores. Cuentan que Díaz logró que la empresa del ferrocarril transísmico desviara la ruta para hacerlo pasar a 2 metros del chalet estilo francés construido para Juana. Lilia, una de las nietas de don Porfirio, menciona: cuando mi abuelo la visitaba, recuerda Lilia, la nieta de Díaz, el maquinista reducía la velocidad y silbaba una clave. Juana Cata entreabría la puerta y Porfirio saltaba sin que el tren se detuviera, ya que el primer escalón coincidía con el estribo del tren. Muchas fuentes señalan que ella fue amante de don Porfirio. Sin embargo, no podemos afirmar esto, dado que no existe testimonio documental de su época que avale que lo hayan sido. Lo que sí podemos afirmar es que su relación fue de ayuda recíproca, la cual siempre fue muy bien recompensada. La mujer falleció el 19 de octubre de 1915, es decir, 3 meses después de que su gran amigo Porfirio Díaz. Dentro de los medios de comunicación, este personaje fue representado por Salma Hayek en El vuelo del águila, donde nos la presentan como mujer lujuriosa que ofrece su amor a Porfirio Díaz. Incluso su vestuario y el de otros personajes femeninos del Istmo aún no existía en esa época, ya que el traje de la mujer tehuana evolucionó durante varias etapas. Parte de la falda primitiva en agua de enredo hasta lograr su máxima expresión en los años 30 del siglo XX. Y no en 1858 o 1859, años en que Porfirio Díaz estuvo en Tehuantepec. Su personaje tiene la fama de bruja. En referencia a sus conocimientos de herbolaria, se muestra cómo realiza un hechizo para proteger a Díaz. Al terminar la guerra, es presentada como beneficiada por el conflicto. Se refleja en su apariencia, comienza a utilizar vestidos afrancesados. Sus modales y la comida que ofrece son más refinados, pero sin dejar de mostrar su preferencia por el mezcal servido en trozos de caña, así como fumar puros. Esta interpretación provocó la indignación de la población de Tehuantepec, ya que al ver convertida a la principal benefactora de los tehuanos en una amante del entonces comandante Díaz, hubo quejas por parte de estos pobladores hacia la empresa Grupo Televisa. Exigían una explicación y disculpas por la forma en que la retrataron. Fue tal la presión ejercida que el productor Ernesto Alonso y el historiador Enrique Krause, quien fue el asesor histórico del melodrama, tuvieron que ir al Istmo de Tehuantepec a ofrecer una disculpa por tergiversar la historia de este personaje tan querido en su terruño. Carmen Romero Rubio. Oriunda de la ciudad de Tula, en el estado de Tamaulipas, nació el 20 de enero de 1864. Su nombre completo es Carmen Romero Rubio y Castello. Fue la segunda esposa de don Porfirio, y quien lo educó. Podemos decir que con ella aplica el dicho: detrás de una gran mujer hay un gran hombre. En palabras de Cintia Alejandra Vázquez Franco, es la mujer que moldeó a la nueva élite mexicana y representó un molde ornamental de refinamiento y aspiración estética. Desde antes de ser la esposa de Díaz, doña Carmen ya era una figura importante, ya que fue miembro de una familia que siempre perteneció a las clases preponderantes de México.
Al casarse con el hombre más importante de México, su imagen se popularizó más. Desde ese momento su vida estuvo a la vista del escrutinio público. Cada palabra y cada paso que daba estaría predictado, antes de ser escritos en los periódicos que poseían aprobación del gobierno. Fue una joven educada de buena familia. Realizó sus estudios en el extranjero, en los Estados Unidos. Dominaba 3 idiomas, español, inglés y francés. Ella conoció a Díaz al momento que éste comenzó a realizar visitas a la casa de su padre, don Manuel Romero Rubio, quien fuera ministro de Gobernación en el gabinete presidencial. Fue en una cena donde asistieron las personalidades más importantes de la esfera política de la época, donde Carmen conquistó el corazón de Porfirio. Por aquel entonces Carmelita, como le decían de cariño, contaba con tan solo 17 años de edad. Adriana Mesa Huerta señala que algunos de sus contemporáneos describieron como una mujer guapa, culta, elegante y fina en su trato social. Por su parte, en esa época el general ya era viudo y contaban con 51 años. Comenzó a cortejarla bajo la excusa de tomar clases de inglés con ella. No tardó en declararle su amor y convertirla en su esposa. La pareja contrajo matrimonio civil el 5 de noviembre de 1881. Un día después lo harían por la iglesia. En abril de 1883 viajaron por varias semanas a Estados Unidos, donde arribaron en Washington, donde fueron recibidos por el presidente norteamericano Chester Arthur. A partir de ese momento, doña Carmen se convirtió en un gran apoyo del presidente de México, al educarlo en su comportamiento y sensibilizarlo con la clase social con la que tenía que tratar en calidad de jefe de Estado. No solo ocupó el puesto de primera dama, sino que también fue la viva imagen de lo que debía ser una dama distinguida en la República. Tenía aficiones intelectuales a asistir al teatro, al club de polo e ir de compras a París, acciones que la posicionaron dentro de los círculos sociales más exclusivos. Siempre vestía la última moda parisina, con las más finas sedas y los accesorios que, según Cintia Alejandra Vázquez Franco, aderezaban su vestidura y hacían de su cuerpo el fino reflejo de una mujer ilustrada. Por estas razones es que Carmen Romero Rubio de Díaz se convirtió en el máximo aspiracional de las mujeres dentro de la esfera elitista. México se amoldó a una cultura afrancesada que era considerada como la cúspide del progreso. Al ver a don Porfirio y doña Carmelita como una pareja ejemplar, las otras mujeres y hombres pertenecientes a la clase ponderada aceptaron ese afrancesamiento de la sociedad mexicana. Murió en la Ciudad de México el 25 de junio de 1944. Al ser la esposa de don Porfirio en su etapa de 1881 hasta 1915, ha tenido muchas representaciones tanto en el cine como en la televisión. Virginia Suri le dio vida en la película México de mis recuerdos en 1943. En 1970, Beatriz Aguirre le dio vida en el melodrama casero La Constitución. Después aparecería en El vuelo del águila en 1994, donde le dio vida a Mariana Levy en su edad joven y Jacqueline Andere en su edad adulta. El 2011, Cecilia Suárez le dio vida en los primeros 3 episodios de El encanto del águila. Después, en el 2015, Patricia Reyes Espíndola hizo lo mismo para el documental Porfirio Díaz, 100 años sin patria. Hasta ahora la última representación de esta mujer fue en el 2020, en la película El baile de los 41, donde tuvo pequeños cameos en la actriz Fernanda Echeverría. De todas las representaciones que ha tenido doña Carmelita dentro de los medios de comunicación, la que más podemos resaltar es la interpretación de Jacqueline Andere en El vuelo del águila. Una representación que Porfirio Díaz Pizarro menciona en una entrevista para Proceso. Está bien, pero fue más dura de lo que aparece en la pantalla. De todos modos, era una persona adorable, que quería mucho a don Porfirio, y que ya en París era muy amorosa con su esposo. Después agregaría que fue demasiado melodramatizado las correcciones lingüísticas que le hacía al general, ya que Porfirio Díaz era profesor de latín y abogado, solo que gustaba de jugar con el lenguaje mexicano. Desde el principio puede verse la forma de relacionarse de la incipiente burguesía mexicana. En una fiesta, Agustina de Romero Rubio, madre de Carmelita, ofrece a sus 3 hijas de tal manera que cualquiera de ellas emparente con don Porfirio.
y mejore su posición. Es el propio personaje de Agustina de Romero Rubio quien, al remarcar la negación propia de sentimientos y deseos en su joven hija, manifiesta parte del carácter de la cultura a la cual Porfirio Díaz pretende acceder. Amada Díaz. Poco antes del triunfo de la República, el 7 de abril de 1867, había nacido en Huamixitlán, Guerrero, una niña bautizada con el nombre de Dionisia Amancia de Jesús e inscrita como hija natural del general Porfirio Díaz y de Rafaela Quiñones, una joven a quien el oaxaqueño conoció al momento que buscaba el apoyo de Juan Álvarez. De la madre solo se sabe el nombre y que era una indígena perteneciente al municipio de Huamacitlán, en el estado de Guerrero. Siempre la reconoció y fue conocida como Amada Díaz, o también con el diminutivo Amadita. En 1879, y a la edad de 12 años, don Porfirio se la lleva a vivir con él y Delfina, para reunirla con sus demás hijos. Se sabe que Rafaela le cedió la patria potestad, que él mismo le había pedido en 1871. Podemos decir que la llegada de Amada a la vida de Díaz fue de mucha alegría, a pesar de que tuvo que forzar la situación para que Delfina la aceptara en su familia. Pero al momento que la aceptó le dio el mismo amor que a sus hijos biológicos. Con Carmen Romero Rubio, solo 4 años mayor que ella, tuvo una relación de amigas. En opinión de Porfirio Díaz Pizarro, Amada era muy importante en la vida de don Porfirio. Era la consentida sí, pero era muy inteligente y tenía su propio carácter fuerte e independiente. Don Porfirio siempre tuvo recelo con los pretendientes de su hija, particularmente con quien sería su esposo. Tuvo bastantes pláticas con ella derivados de este respecto, por lo que podemos establecer que había un buen grado de comunicación entre padre e hija. Ella solo tuvo 2 pretendientes: Fernando González Mantecón, hijo del expresidente Manuel González, compadre de don Porfirio, e Ignacio de la Torre y Mier, dueño entre otros bienes de las haciendas de Tenestepango y San Nicolás Peralta, un lagartijo que disfrutaba de la posición económica de sus padres, a quien conoció en 1887. Contrajo nupcias en 1888 con uno de los hombres más ricos de México, Ignacio de la Torre. Al ser yerno del presidente, este le otorgó una diputación. Sin embargo, su relación marital nunca fue buena, entre otras cosas porque se rumoraba que Ignacio tenía preferencias sexuales por hombres, razón por la cual este matrimonio fue carente de hijos. Al momento que su padre renunció a la presidencia del país y partió al exilio, ella entró en una depresión. Se mandaban cartas constantemente, hasta 1915, que don Porfirio falleció. En 1913 fue a visitarlo a Europa. A todo esto se anudó que su esposo fue encerrado en prisión. Después también sería prisionero de Emiliano Zapata, quien le expropió las haciendas de Yautepec y Cuautla de Morelos. Al morir Ignacio de la Torre el 1 de abril de 1918 en la ciudad de Nueva York, le dejó muchas deudas a Amada, quien tuvo que vender algunas propiedades para poder saldarlas. A pesar de que el gobierno carrancista le devolvió algunas de sus propiedades, los problemas económicos siguieron presentes, hasta el final de su vida acaecida el 22 de agosto de 1962, a la edad de 95 años, en la Ciudad de México. Dentro de los medios de comunicación, en el vuelo del águila le dio vida a Lumi Cavazos. Según el bisnieto de Porfirio Díaz, su personaje no fue correctamente logrado, ya que ella no era tan sufrida. Le faltó vigor a la actriz. En El encanto del águila la interpretó Norma Pablo, pero su representación más emblemática la tendría en Mabel Cadena, en el filme El baile de los 41. En conclusión, en palabras del emperador Napoleón Bonaparte, las batallas contra las mujeres son las únicas que se ganan huyendo. A lo largo de su vida, Porfirio Díaz estuvo acompañado por mujeres quienes marcaron su vida de un modo u otro, sin llegar a ser un hombre mujeriego que luchara a toda costa por conseguir el amor de la mujer que elija. Tal vez fue
parco en su trato con muchas de ellas, con la excepción de su madre Petrona, quien siempre lo impulsó en sus aspiraciones y logros. Al momento que su hermana Manuela se embarazó, es verdad que la familia vivió en un desconcierto, pero esto también constituyó un factor en la conformación de su identidad y personalidad, como lo dictaban las costumbres, la religión y la moral de aquellos años. Tenía que reivindicar la imagen de su padre fallecido, así que con plena determinación le exigió a Manuel Ortega que se hiciera responsable de su hija. Pero como este se desentendería los primeros años, don Porfirio asumió la plena y total paternidad de Delfina y sus hermanas. Dentro del ámbito amoroso tuvo dos mujeres, Delfina y Carmelita, quienes fueron muy importantes. La primera fue quien le dio sus hijos, a pesar de haber sido concebidos en una relación incestuosa, y la segunda quien lo educó. Podemos decir que don Porfirio pasó por momentos difíciles al enamorarse de la hija de su hermana Manuela, ya que tuvo que ocultar la situación, dado que no es correcta. El temor al incesto como fundamento de la moral sexual se hizo presente al momento que la relación amorosa entre Porfirio Díaz y Delfina se hizo del dominio público. Muchos señalan que don Porfirio era un hombre machista y mujeriego, que sostuvo amoríos por los diferentes lugares en donde llegó a estar. Al morir su primera esposa ya contaba con un nivel político-militar, por lo que al contraer nupcias por segunda ocasión, se dice que Carmelita fue su enlace político, quien le permitió tener un ascenso en la escala social, es decir, una relación de interés y ambición, que la burguesía era su próxima meta social y cultural a lograr, y al contraer nupcias con Carmelita Romero Rubio, la alcanzó. Sin embargo, ella fue la principal causante en el cambio de personalidad del general Díaz. Lo volvió más refinado y lo dotó de una política de conciliación de tan hondas consecuencias en la vida nacional. Bajo su tutela, don Porfirio se afrancesó. Comenzó su trato con el general por medio de unas clases de inglés. Después de eso comenzó a reeducarlo, para que aprendiera a no hablar con la boca llena y dejara de escupir en el suelo. Así que podemos decir que con ella todo el gobierno porfirista se afrancesó. La verdad es que no, don Porfirio no fue ni mujeriego ni infiel. Hubo un periodo de su vida en el que sí tuvo aventuras amorosas, incluso tuvo un hijo ilegítimo, Federico, a quien nunca reconoció, pero al que dejó a cargo de un compadre suyo, quien le dio su apellido y educó, y a quien Díaz ayudó a sortearle sus estudios. Podemos decir que cada una de las mujeres que formaron parte de su vida en distintas etapas marcaron de alguna manera el preludio de esos mismos periodos.